Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y el Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE, y director general del Parque Tecnológico de Andalucía, don Felipe Romera, que va a ser presentado por el secretario general de Innovación, don Juan Tomás Hernani Buzarco. La tribuna es suya. Señor alcalde de Málaga, señor presidente de APTE, autoridades, señoras y señores. Voy a recurrir al tópico clásico de decirles que estoy hoy especialmente satisfecho de estar en esta tierra fértil, como decía el alcalde esta mañana, entre ustedes, pero voy a intentar que se me note, además, que esta satisfacción es real y que lo que esta mañana vamos a escuchar aquí y también lo que hoy voy a tener la ocasión de ver a lo largo del día van a ser realizaciones, inversiones, desarrollo tecnológico e innovación en estado puro. Hace un par de meses, Felipe Romera me pidió que le acompañara en este desayuno de presentación en sociedad, en su sociedad, una vez más, en el que veo pues, la acogida que tiene y lo querido que es entre todos ustedes, como no podía ser de otra manera. En la vida te vas encontrando con gente que te anima, que es positiva, que da, que te da, que impulsa, que genera, que crea, que lidera, que inspira, y ciertamente una de estas personas es Felipe Romera. Creo que tenemos alguna cosa en común. Felipe nació en Soria, y los de Bilbao saben ustedes que podemos nacer en cualquier lado. Hay una segunda característica en común, es que Felipe es ingeniero. Los industriales llamamos a los telecos patas negras, porque son ingenieros de primera categoría, y creo que además es verdad. Pero Felipe es un ingeniero especial, es un ingeniero que al terminar la carrera ya había trasteado con el mundo del cine, es además autor de novelas, nos ha entregado pues, alguna novela que se dice de intriga sobre el tema de los parques tecnológicos y de un cierto suspense. No sé yo si deberíamos añadir suspense e intriga a los parques, Felipe. Felipe es una persona de genética plural, es tolerante y determinado a la vez. Es un alma inquieta que para venir de Madrid a Málaga pasó por Estocolmo y aprendió del frío. Ha tenido la oportunidad de participar activamente en el pedazo de proyecto que fue Secovinsa y yo creo que todo ese desarrollo tecnológico del que hoy se deriva una buena parte de las capacidades de tecnologías de información que tiene este país. Felipe ha sabido hacer también de la necesidad virtud y ha sabido utilizar aquella catapulta que fue la post-Secovinsa con Fujitsu como el embrión de desarrollo del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga. Creo que esto se lo debemos y se lo deberán muchas generaciones, a él como líder y a otros que le apoyaron, porque de ese germen pues hoy podemos disfrutar de una sociedad y de unos cuantos cientos de empresas y miles de empleos que se han generado a partir de esa iniciativa. Y ciertamente creo que a las personas tenemos que valorarles por sus hechos. Felipe es el primer valedor de la Estrategia Estatal de Innovación, creo que no me equivoco cuando digo que es el primero. Es la primera persona que ofreció el compromiso de cumplir los objetivos de la E2I con un 25% del número de empresas que había que generar. Y creo que en esta función estratégica que cumplen los parques tecnológicos y científicos para la innovación en España, pues esta forma de hacer y de ver es un ejemplo para todos. La E2I pretende conseguir en Andalucía 5.400 empresas nuevas, conseguir 820 millones de euros adicionales de inversión privada en investigación y conseguir 68.000 empleos. Es un gran reto, no cabe ninguna duda. Es una concepción de la innovación que parte del mercado y que a partir de oportunidades del mercado próximas, de medio y también de largo plazo, desarrolla todo un conjunto y todo un despliegue de actividades
que son absolutamente necesarias para que se produzca ese pequeño milagro que significa emitir la factura de un producto por primera vez y conseguir que un cliente nos la acepte y nos la pague. El Pentágono de la Innovación, en el año 2010, ha tenido su primer ejercicio completo de actividad. La estrategia la lanzamos oficiosamente en el 2009, fue aprobada en el 2010 y el ejercicio presupuestario completo ha sido este año. El año 2010 hemos conseguido un volumen de contratos en el Ministerio de Ciencia e Innovación de 3.150 millones. Esto representa haber crecido un 54% en un año muy complicado de cuentas públicas y muy complicado de economía privada. Y esto nos viene a refrendar que la parte de la economía referida a estos nuevos productos y servicios, la parte de la economía que se asocia a los nuevos mercados, es la parte que se desarrolla, es la parte que crece y es la parte que menos sufre con relación a quizás a otras áreas de la economía mucho más complicadas. En este 2010 hemos firmado en Andalucía también un convenio para desarrollar el eje territorial con la Junta de Andalucía de 200 millones de euros, que ha permitido a muchos de ustedes gozar de fondos adicionales para continuar impulsando la innovación. Lo que llamamos la Andalucía competitiva, que es el conjunto de proyectos que ustedes como actores en los parques científicos y tecnológicos, en los proyectos de I+D, de cooperación público-privada, en el CEDETI, en los proyectos de campus universitarios, ha supuesto un total de 273 millones de euros el año pasado. Y esto representa triplicar la cifra que Andalucía tenía cuando iniciamos la estrategia de innovación el año 98. Por tanto, creo que esta cifra, Andalucía competitiva, además de esta Andalucía apoyada con este convenio de 200 millones de la Junta, nos denota la salud y el impulso de una parte del tejido industrial. Bueno, creo que hoy es la oportunidad de Felipe. No me toca hablar más de la estrategia, pero creo que sus palabras y su visión son en gran medida un referente para el desarrollo de la política de innovación que tenemos que hacer a nivel de todo el país. Felipe es director general del Parque Tecnológico de Andalucía, es presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE, es presidente de RETA en Andalucía, miembro del Consejo Rector de IDEA y un largo etcétera de cargos y responsabilidades que ostenta y ha ostentado. Pero sobre todo, Felipe es un amigo. Felipe, cuando quieras. Buenos días, alcalde, autoridades, compañeros de parques, Isaías, presidente de Cartuja 93, Paco, presidente de los parques vascos, amigos, colegas, compañeros. Bueno, voy a empezar con dos agradecimientos. Uno a los organizadores por haberme permitido estar hoy aquí, a los organizadores y patrocinadores de este evento. Y el segundo agradecimiento es a Juan Tomás. Realmente, yo digo siempre que es la persona más importante del Gobierno, aunque cualquiera que vea el organigrama pues no lo pareciera. Creo que el gran problema de España en estos momentos, como explicaré a lo largo de mi conferencia, se llama innovación, 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 y él es el máximo responsable, y no responsable, sino impulsor de una forma espectacular. Ha conseguido en muy poco tiempo retos que parecieran imposibles, lo que pasa que el camino que tenemos todavía es muy largo. Agradecerte, Juan Tomás, tu presencia aquí, de verdad, porque tu presencia significa mucho para todos nosotros, para todos los que hacemos parques, y es el tener un gran amigo en el Gobierno, que además de haber dado a los parques 2.000 millones en los últimos 5 años, pues nosotros tenemos con él un compromiso, como luego diré, y lo digo ahora en la introducción, un compromiso incondicional. Muchas gracias, Juan Tomás. La innovación empresarial es un proceso complejo que es muy fácil de definir. Se trata de convertir el conocimiento en dinero a través de la creación de nuevos productos y servicios. Las empresas son los entes que realizan estos procesos y las que lo hacen con éxito se denominan empresas innovadoras.
Un sistema de innovación se compone, entre otros agentes, de todas las empresas innovadoras de un determinado lugar. Acompañan a las empresas en este sistema los centros públicos de investigación, los gobiernos, las infraestructuras de soporte a la innovación y el propio entorno. La creación científica también se puede definir de manera similar a la innovación empresarial. En este caso, se trata de convertir dinero en conocimiento, y este es el trabajo que realizan los grupos de investigación de las universidades y los organismos públicos y privados de investigación. Estos dos procesos, la innovación empresarial y la creación científica, se pueden unir en un círculo donde el dinero se invierte para crear conocimiento y este conocimiento se transforma en dinero y este dinero crea más conocimiento y así hasta el infinito, creando un sistema de realimentación positiva creciente en conocimiento y en riqueza. Cuando la creación de conocimiento se convierte con rapidez y de forma masiva en innovación empresarial, todo cambia en la sociedad circundante a estos procesos. Esta se transforma en una sociedad más sabia y, sobre todo, más rica. Se crean empresas, estas crecen rápidamente aumentando el empleo y, sobre todo, aumenta también la calidad de la vida de los ciudadanos. Cuando esto ocurre, se ha creado un sistema virtuoso de innovación. Pero, por desgracia, los sistemas virtuosos de innovación son escasos. La Unión Europea lo intentó en el año 2000 a través de la Estrategia de Lisboa y planteó objetivos concretos para convertir a Europa en un sistema virtuoso de innovación para el año 2010. Su objetivo era alcanzar el 3% del PIB en inversión en investigación y desarrollo en I+D, del cual un 1% sería de inversión pública y 2% de inversión empresarial. Esta estrategia ha fracasado estrepitosamente. Quizá de esta quema solo se salvan los países nórdicos. Sin embargo, otras regiones y países lo están desarrollando con mayor éxito, como por ejemplo en China, Singapur, India, Corea y Taiwán. Con estas referencias es fácil pronosticar que el desarrollo científico y tecnológico, el progreso y la riqueza se trasladarán durante el siglo XXI a esta zona del Pacífico. La innovación va asociada al cambio y, en general, nadie quiere cambiar, porque el cambio va asociado al riesgo y nadie quiere arriesgar, porque el riesgo es la puerta del fracaso. Sin embargo, en los sistemas virtuosos de innovación, todo el mundo entiende que el fracaso es la puerta hacia el éxito. Gran contradicción. Hay que fracasar para triunfar. En estos lugares, el fracaso se interpreta como un aprendizaje, como un camino hacia el éxito. España ocupa el 9º puesto mundial en producción científica, es decir, en investigación pública. Estamos más o menos donde nos toca, pero ocupamos puestos muy lejanos con respecto a la innovación. Estamos mucho más allá del puesto 20º y algunos nos sitúan cercano al 45. Un desastre. En estos momentos de crisis, la innovación tiene más posibilidades de desarrollo porque el riesgo de no innovar es mayor que el que tiene innovar. En el Silicon Valley, uno de los primeros sistemas virtuosos de innovación, los empresarios de éxito de las grandes empresas han fracasado una media de 5 veces hasta alcanzar el éxito. La innovación se convierte en un proceso cultural que implica cambios en las personas, en las empresas, en los gobiernos y en la sociedad. Para llegar a ser un sistema virtuoso de innovación, también el Estado tiene que realizar profundas reformas. El conformismo, la burocracia y la autocomplacencia son las mayores barreras para desarrollar la innovación. En mi opinión, lo peor es la burocracia. En algunas ocasiones pienso que la burocracia nos está conduciendo al colapso. Por primera vez en la historia de España tenemos una estrategia estatal de innovación.
Se está discutiendo la ley de la ciencia y la ley de economía sostenible y se están proponiendo reformas, tímidas en mi opinión, pero que al mismo tiempo algunas de ellas son muy valientes si las referimos al entorno que habitamos. Nuestro apoyo, el de los parques científicos y tecnológicos españoles, es incondicional hacia la Estrategia Estatal de Innovación. Creemos que es un excelente comienzo para converger con otros países en innovación. Podríamos aprender de lo que hicieron los Estados Unidos hace casi 60 años, cuando se empezó a gestar el Silicon Valley. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en el Valle de Santa Clara, entre San Francisco y San José, se produjeron cambios. Fred Terman, decano de Ingeniería de la Universidad de Stanford, hizo cambios en la universidad. Animó a sus alumnos a montar empresas, estimuló a los profesores para que fueran consultores de estas empresas. Terman y otros profesores entraron en los consejos de administración de estas empresas, facilitó el mestizaje entre las empresas y la universidad, facilitando la transferencia de conocimiento. También allí apareció un gran mercado, el militar, cautivo para muchas empresas y de carácter público. Aquí están las compras públicas de tecnología que tanto desde la Secretaría de Innovación se están defendiendo en estos momentos. Allí apareció el mercado de la tecnología de la Guerra Fría. Este mercado cautivo, público, hizo crecer a muchas empresas. Y también apareció dinero privado para hacer crecer a estas empresas. Es el mal llamado capital riesgo. A finales de los 80, con todos estos procesos, allí se habían creado más de 350.000 puestos de trabajo en alta tecnología. Y con esto todo cambió. Por eso, estados, naciones, universidades, todos quisieron replicar el modelo del Silicon Valley y los parques científicos y tecnológicos surgieron como una forma de imitar estos procesos de desarrollo económico que se daban allí. Un fenómeno, el de los parques, que se ha desarrollado en todo el mundo. Los parques son recintos de alta calidad ambiental y de servicios tecnológicos ligados al conocimiento. Allí se desarrollan empresas también intensivas en conocimiento que se relacionan con las universidades y donde un equipo de profesionales del parque anima y facilita la transferencia de conocimiento entre el sector público y el sector privado. Los parques científicos y tecnológicos esperan convertir sus recintos en sistemas virtuosos de innovación. En España surgen impulsados por las comunidades autónomas. A principios de los 80, los catalanes inventaron el Silicon Vallès, evocando el Silicon Valley, y crearon el Parque Tecnológico del Vallès. En Madrid se hizo lo propio en Tres Cantos, pero de verdad, los primeros en crear un parque tecnológico en España fueron los vascos, como casi siempre, que en 1985 fueron al notario para crear la empresa que gestionaría el Parque Tecnológico de Vizcaya en Zamudio, cerca de Bilbao. El año pasado cumplimos todos con él 25 años y aquí que está su presidente, pues delante de todos los malagueños, felicidades de nuevo, Paco. Tras ellos, otras comunidades, Galicia, Castilla-León, Valencia, Andalucía, Cataluña, crearon sus parques. Casi todos iniciaron su andadura en el 92, el peor año para crear los parques. Ahora que hablamos de crisis, aquella sí que fue crisis también, la del 92, pues fundamentalmente para las tecnologías de la información, y por eso no levantaron cabeza hasta el año 95. Pero fue el desarrollo de estas mismas tecnologías de la información, ligado al desarrollo de Internet y el interés de algunas universidades pioneras, como la de Barcelona y la de León, en crear sus propios parques, que en aquel momento lo denominaron científicos, fue lo que hizo cambiar el panorama. Y a partir de entonces se inició un proceso largo y continuo que dura hasta hoy para la creación de parques en España. De tal forma ha sido este proceso que a mí me parece que en el día de hoy España es el país del mundo más activo en la creación de parques científicos y tecnológicos. Comunidades autónomas, universidades, ayuntamientos y cajas de ahorro han sido los actores que están creando más de 80 proyectos de parques científicos y tecnológicos. Podemos decir que el modelo de parques se está calando también en el ámbito universitario. El otro día tuvimos aquí a los rectores de Málaga y Sevilla haciendo referencia a su proyecto Andalucía Tech y realmente cómo vamos acompañando a ese proyecto los parques de Sevilla, el parque de Málaga, el parque de Arópolis. Es decir, en este proceso
pues ha sido un elemento de gran valor cómo las universidades están interaccionando a través de los campus con los parques. Existen 27 universidades que son promotoras de parques y 50 que colaboran con los parques existentes. Los parques forman parte del sistema de innovación en las comunidades autónomas donde se ubican. Las propias comunidades autónomas crean redes de parques para articular el sistema. Es muy curioso que en esta España de las autonomías el comprobar cómo en cada una de ellas se han creado modelos diferentes, pero que son muy valiosos y complementarios entre sí. Quizá, y también lo digo de un punto de vista muy personal, destaca en estos momentos Andalucía, con un modelo de sistema de innovación que está basado en parques, donde también intervienen los centros tecnológicos y las incubadoras de empresas. Es la red de espacios tecnológicos de Andalucía, RETA. RETA tiene 67 miembros, 11 parques tecnológicos y 21 centros tecnológicos, entre otros. Lo más importante de RETA, podríamos tener una conferencia entera sobre ella, pero lo más importante es ver su factor aglutinador. RETA ha coordinado la captación de fondos nacionales de los programas del Ministerio de Ciencia e Innovación y en los últimos 6 años los parques andaluces pues, han recibido 504 millones, que representa un 26% del total nacional. Cuando uno ve la influencia de RETA en este proceso, es muy sencilla. Antes de crear RETA, estos parques obtenían el 4% de estos retornos. El País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia y Madrid también han creado redes alrededor de los parques. El Gobierno, a partir del año 2000, se interesa por el fenómeno de los parques y tiene un papel muy activo en su desarrollo. Ha invertido, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, como decía antes, cerca de 2.000 millones de euros en los 6 últimos años en estos proyectos. La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España se crea en el año 89, casi al mismo tiempo que empieza en España el sistema de innovación con la creación de la Ley de la Ciencia. Y en estos momentos aglutina 80 miembros, de los cuales 47 son parques en funcionamiento y 33 están en fase de construcción. A finales del año pasado, de 2009, hace 2 años son los últimos datos estadísticos, los parques en funcionamiento, en los parques había ubicadas 5.115 empresas que daban empleo a 136.000 personas y las empresas facturaron más de 21.000 millones de euros. Quizá un elemento referencial importante es que 23.000 personas de los parques se dedicaban a actividades de investigación y desarrollo. El Instituto Nacional de Estadística ha incorporado sus informes sobre innovación si una empresa está o no en un parque. Y lo que llevamos ya 2 años con este informe y lo que se ve de una forma clara y meridiana, que las empresas de los parques son más innovadoras que las empresas que no están en los parques. Estamos hablando siempre de empresas innovadoras y, en este sentido, digamos, la élite de la innovación en España, sin lugar a dudas, reside en los parques. La historia del Parque Tecnológico de Andalucía comienza en 1985. En este año, la Junta de Andalucía encarga a una consultora japonesa. Esto de japoneses, cuanto más lejano, más valor. Esto sirve en todo el tiempo. Encarga a esta consultora un estudio de viabilidad sobre la idoneidad de desarrollar un parque tecnológico en Andalucía. Y el estudio concluye que el mejor lugar de Andalucía para hacer un parque es la Costa del Sol. En 1988 se firma un convenio entre el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para desarrollar el PTA, como conocemos a nuestro parque aquí. Posteriormente se incorporó Unicaja y recientemente la Universidad de Málaga. Todos ellos configuran los accionistas del parque. En 1989 comienzan las obras sobre una superficie de 168 hectáreas y el 9 de diciembre del 92 lo inauguran los Reyes de España. Los comienzos fueron muy difíciles. Antes de la inauguración, 2 hechos levantaron serias dudas sobre la viabilidad del proyecto. El primero fue un desencuentro entre el alcalde de Málaga y el rector de la universidad sobre la ubicación del edificio de la Escuela de Telecomunicaciones. El segundo concluyó con una de las manifestaciones más numerosas de toda la historia de Málaga a favor del parque. Los malagueños, que se habían entusiasmado con la Expo 92, temían que con esas maravillosas infraestructuras Sevilla ganaría la batalla al PTA. Las empresas irían a Sevilla. Bueno, afortunadamente,
los que predicaban esto, que eran casi todos los malagueños, no tuvieron razón. El 6 de noviembre de 1992, el diario Sur titulaba: unas 7.000 personas se manifiestan por el futuro del PTA convocados por la Mesa de Málaga. Estudiantes de telecomunicaciones, industriales e informática redactan un comunicado conjunto a favor del PTA y urgen la construcción del complejo tecnológico. Los comienzos fueron muy difíciles. A partir de 1993, sumidos en una crisis tan grande como la actual, el sector de la tecnología de la información se redujo en España a la mitad entre el año 92 y 95, repensar la crisis actual, empezamos a desarrollar el parque. Pronto nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado en el modelo. Creíamos que las empresas vendrían, comprarían una parcela y harían su edificio, y eso no ocurrió así. Sin embargo, al mismo tiempo, observamos que el Vicronova, por ahí tenemos a Álvaro, se llenaba y llenaba de pequeñas empresas innovadoras. Observamos que los parques vascos, otra vez los vascos, funcionaban mejor. Ellos, además de urbanizar, construían edificios y allí ubicaban a las empresas. Adaptamos nuestro modelo con la mayor rapidez que pudimos y con la ayuda de la iniciativa privada. Tengo ahí delante a Paco Vera, que ha sido uno de los grandes impulsores de este parque. Gracias, Paco, por todo lo que has hecho por él y muchos más. Construimos edificios y creamos un modelo propio de parque que ha sido un éxito. Además, ha sido copiado por numerosos parques del mundo. En estos momentos, más de 20 parques alrededor de todo el mundo, fundamentalmente en Latinoamérica, el Magreb y Europa del Este, tienen como referencia nuestro modelo. El Parque de Rabat es un parque espectacular, está a las afueras de Rabat, merece la pena que lo veáis a ver. Yo creo que es el mejor parque de África y comparable a muchos de Europa y del mundo. Es una copia mejorada del PTA. Así me lo expresaba su director. También hemos asesorado a distintos parques andaluces para ayudarles en su desarrollo inicial. Los parques de Almería, Jaén, Huelva y Jerez han aprendido de nuestra experiencia. La Junta de Andalucía, con el CADE y la Universidad de Málaga, crearon preincubadoras para ayudar a los emprendedores. Se construyeron nuevas incubadoras por el Ayuntamiento, que ha sido un gran impulsor de incubadoras, no solo en el parque, sino en toda la ciudad, y por el propio PTA. Aparecieron nidos, que son edificios en alquiler, donde las empresas pueden crecer, y construimos contenedores, que son edificios sin terminar, que las empresas pueden comprar, y cuando tuvimos todo esto, el parque creció y creció. En mi opinión, el mayor éxito del parque es haber sido capaz de cambiar la cultura de la innovación. En el parque, las empresas se atreven a innovar y a fracasar. El parque tiene 540 empresas. Cada año se crean 100 nuevas y se mueren del total de las 500, 80, lo que denota un gran nivel de innovación. Con este modelo, cada año aparece una empresa buena, que la definimos así, aquella que es innovadora, de rápido crecimiento, en 4 o 5 años es capaz de tener más de 100 ingenieros y facturar decenas de millones de euros. Y además trabaja en los mercados internacionales. AT4 Wireless, Novasoft, Aertec, Ingenia, Grupo Altra, Optimi, hay unas cuantas más, son algunos de estos ejemplos. Está muy bien, pero creo que no es suficiente. Un verdadero sistema de innovación, y aspiramos a serlo, debe ser capaz de crear empresas que facturen cientos o miles de millones de euros al año y, además, que todas las empresas del parque operen en mercados internacionales. Y en estos hechos estamos poniendo todo nuestro empeño, porque cuando seamos capaces de conseguirlo, de verdad, todo cambiará. Existe en Málaga una leyenda urbana denominada la maldición del líder del PTA, que se describe que cuando una empresa se convierte en líder de las empresas del parque, tiene problemas o desaparece. Así ocurrió con Hughes, Alcatel, Vitelcom o Isofotón. Esta es una característica de los sistemas más innovadores, porque a pesar de estos percances, el parque crece y crece. También en el parque tenemos cerca de 50 empresas de capital extranjero, algunas multinacionales,
como Oracle, Huawei, Raytheon, Ericsson, Isoft, IBM, Siemens, Rift-Life, Coritel, entre otras, y grandes multinacionales españolas como Indra o el BBVA. Uno de los días más felices de mi vida, y en el parque he tenido muchos, pero uno de los días más felices fue el 24 de septiembre de 1995. Estaba en Pekín, en un Pekín de bicicletas. Estaba en la primera fila del salón de actos del Hotel de la Amistad y allí escuché cómo se adjudicaba Málaga la sede de la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos, IASP, en dura competencia con ciudades mucho más lustrosas que la nuestra, como eran París y Ámsterdam. Este año se cumplirá el 15º aniversario de la implantación de la IAS en el PTA. Desde entonces aprendimos a trabajar con redes de parques y este es uno de los grandes atributos del PTA. La IAS, APTE, RETA, de todas ellas hemos aprendido y con ellas nos hemos fortalecido. Todas ellas tienen su sede en el parque. La Universidad de Málaga ha sido uno de los grandes aliados del parque. Tiene 2 edificios en el recinto y ha sido un ejemplo de vertebración a través de la OTRI, que está ubicada en el parque, de las relaciones con las empresas. También ha sido la gran suministradora de mano de obra de titulados a estas mismas empresas y además ha contribuido de una forma importante a la creación de empresas dentro del recinto. Sus concursos de spin-off son una referencia nacional. Pero a pesar de estos éxitos, me atrevería a decir que todavía nos queda mucho camino por recorrer. La participación de la UMA en la sociedad gestora del parque, la ampliación del PTA en el campus de Teatinos con 70.000 metros cuadrados, permitirá acercar el parque a los investigadores de la universidad y, sobre todo, la puesta en marcha de Andalucía Tech nos abre nuevos horizontes para amplificar un nuevo desarrollo en común. El PTA ha sido capaz de arrastrar a la inversión privada hacia el recinto. Por cada euro de inversión pública, el sector privado ha invertido 4 y, además, ha sido una excelente inversión pública, ya que tiene grandes retornos económicos. Solo el IVA pagado por las empresas en un año supera toda la inversión pública realizada durante los 20 años de vida del PTA. El parque actual tiene 186 hectáreas y está prácticamente terminado. Tiene 350.000 metros cuadrados construidos en 85 edificios diferentes. Allí trabajan 14.000 personas con una facturación anual de unos 1.400 millones de euros, más o menos una idea de un 6% del PIB provincial, pero que representa en referencias cuantitativas y cualitativas el doble de lo que produce el sector primario o un 25% de los ingresos que Málaga tiene por el turismo. Los sectores dominantes son el de las tecnologías de la información y el de las energías renovables. El año 2010, año penoso para muchas empresas, ha sido un gran año para el parque, sobre todo entendiendo cara al futuro. La ampliación importante de las actividades de Oracle, la incorporación de Ericsson al proyecto tras la compra de Optimi nos abre nuevas oportunidades de crecimiento y, sobre todo, el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif abre un nuevo escenario sobre un proyecto de dimensión global. Permitirá atraer nuevas empresas al parque y poner en el mapa mundial al PTA como referente de unas tecnologías donde España empieza a competir con brillantez en los escenarios globales. Por otro lado, Antequera será la gran beneficiaria de este proyecto con el desarrollo del anillo ferroviario. Durante los últimos 10 años, los accionistas del PTA, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y Unicaja, han estado trabajando para que el parque pueda seguir creciendo durante los próximos 20 años. Al día de hoy, y con la aprobación del nuevo PGOU de Málaga, el parque va a crecer hasta las 375 hectáreas al norte y al sur del recinto actual, alcanzando una dimensión que le convierte en uno de los parques más grandes del mundo, con capacidad para 50.000 trabajadores. El único aspecto que nos queda por resolver para completar este proyecto es solucionar los problemas de movilidad.
quizá con un nuevo acceso a la nueva hiperronda y con la llegada al recinto de transportes públicos de masas, como el metro y el tren de cercanías. Pero todo lo demás está planificado y en condiciones de desarrollarse cuando la demanda lo requiera. Este semestre terminaremos la primera fase de esta ampliación, que supondrán 100.000 nuevos metros cuadrados edificables. Estoy convencido de verdad, como estuve hace 20 años igualmente convencido de lo que podía ser el parque tecnológico, que en los próximos 20 años el sector más importante de Málaga estará relacionado con la sociedad del conocimiento y con las empresas del PTA. El tiempo nos dirá si al establecer estos pronósticos fuimos excesivamente optimistas o no. Muchas gracias. ¿Se me oye? No. ¿Sí? Ahora sí. Señor Romera, entramos en esta parte del coloquio, de las preguntas, de las respuestas. Yo he observado una cosa que quiero hacer notar, y es que, a diferencia de otras tribunas en las que los ponentes iban con papel, es decir, con sus folios, papeles, etcétera, el señor Romera creo que iba con un e-book. ¿Puede ser? No, sí, un Kindle. Un Kindle, bien. Es decir, con las nuevas tecnologías en cualquier momento, ¿no? Y además la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, porque así gastamos menos en papel, ¿no? Imagino que esta de la sostenibilidad también es una de las premisas de los parques tecnológicos, ¿no? Y del de Málaga concretamente, ¿no? Bueno, la sostenibilidad hay que entenderla en varios aspectos, evidentemente que sí. Los parques fuimos los primeros en España que fuimos capaces de interpretar que un recinto empresarial tenía que tener una cierta calidad ambiental y una cierta calidad de sostenibilidad en ese sentido. Rompimos con la imagen cutre tradicional de lo que representaban los polígonos de los años 60 y ahí dimos un paso muy importante. Y luego otro elemento muy importante de los propios parques es la propia idea de sostenibilidad de los parques mismos. Es decir, siendo iniciativas públicas, también hay que conseguir que los parques tengan capacidad de actuación con sus propios recursos. Y en este tema estamos trabajando mucho, algunos parques son más que otros, pero la sostenibilidad es un elemento clave y que hay que entenderlo en términos siempre económicos, no solo hacer una relación en aspectos más sociales o más del entorno, sino en términos económicos. Sí. Hablaba y comentaba, señalaba que el primer parque tecnológico estuvo en el País Vasco. En varias ocasiones ha destacado el papel, en este caso, de los vascos. Pero si no recuerdo mal, y si no, corríjame, señor Romera, un órgano de gestión dentro de la Administración andaluza que tuvo por primera vez en España el nombre, o llevó aparejado el nombre de innovación, fue en Andalucía. Hubo una apuesta, si no recuerdo mal, bajo el paraguas de la segunda modernización. Se creó una consejería de innovación que además fue pionera en todo el territorio nacional, y después hemos visto que ha sido, digamos, captada esa idea también incluso en lo que es la Administración central, ¿no? Y por el Gobierno de la Nación. ¿Eso en qué ha beneficiado al Parque Tecnológico de Málaga? ¿En qué medida? Y a los parques tecnológicos de Andalucía, claro, con respecto a otros. Bueno, yo creo que el presidente Chávez, en este tema concreto, siempre lo tuvo muy claro. Él se inventó, él fue el que se inventó, yo creo que fue consecuencia de un viaje que hicimos acompañándole a él a Finlandia, que veía el modelo de desarrollo finlandés. Él se inventó el término segunda modernización, que era una forma de describir el camino de Andalucía hacia una sociedad del conocimiento, que ocurría un poco como luego en la creación del parque, como Andalucía, que es una región de bajo desarrollo económico, de bajo desarrollo tecnológico, aspira a ser una referencia con respecto a la innovación. Y yo creo que ese fue su atrevimiento y su gran valor en este sentido. Yo tuve la suerte porque la verdad es que disfruté personalmente muchísimo. Tuve la suerte de participar en el grupo de expertos en la segunda modernización, y recuerdo que cuando le entregamos el texto que habíamos, después de 2 años de discusiones, elaborado,
él lo vio y dice, esto lo voy a hacer. Y yo al que estaba al lado digo, no sabe lo que dice. Pero en el sentido que había mucho atrevimiento desde Andalucía promover la innovación como un elemento de valor. Y eso lo hizo él, y es verdad que a partir de ese momento, él cuando pudo, que fue, me imagino, yo creo recordar que fue la siguiente legislatura, se empeñó en crear una consejería muy atípica, una atípica que era mezclar las empresas, mezclar las universidades, mezclado todo junto en un mismo departamento, con la idea de intentar que al mandar solo uno, la burocracia o las interferencias entre consejerías se eliminaran, ¿no? Evidentemente que yo creo que el éxito, que yo me he atrevido a ocuparlo desde reta, del éxito de los parques andaluces con respecto a los retornos competitivos con el Gobierno para conseguir fondos para los parques, se debe a que justamente desde Andalucía hemos ido un poquito por delante que otros en esa estrategia, y eso es fruto pues, de esa acción política, porque la innovación, desde luego, va muy ligada a la política. Si no hay un vector político importante, es muy difícil de hacer, ¿no? Yo creo que ahí Andalucía sí jugó un protagonismo importante al nivel que Andalucía lo puede jugar, ¿no? Yo cuando decía que por primera vez en la historia de España tenemos una estrategia estatal de innovación, se habla con una autoridad de un secretario general de la innovación, pues evidentemente que creo que todo ha sumado ahí, no solo fue Andalucía, creo que también pues esto fue Valencia, aunque luego se volvió atrás, también Cataluña, es decir, todos los procesos de trabajar desde las políticas públicas regionales en innovación, evidentemente que en todo este proceso han sido muy positivas. 8 empresas, así comienza el PTA, 130 trabajadores, a lo que se ha llegado en estos momentos, ¿no? Es decir, un crecimiento y un ejemplo para muchos parques tecnológicos, indudablemente. Pero en todo este crecimiento hay una serie, digamos, de asignaturas, por decirlo de alguna manera, todavía pendientes, ¿no? ¿Cuáles serían a su criterio? Lo digo para que, si las puede enumerar, luego entramos un poquito en cada una de ellas. Pues son variopintas, porque el parque es un calidoscopio y yo, la verdad, que si uno analiza la agenda que hago todos los días, pues es una locura, porque trato temas muy diversos, que son los temas del parque. Yo no me cansaré de decirlo, el mayor problema que tiene el parque, y le he contado en mi exposición, se llama la movilidad. Y de esto yo creo que llevo ya 5 o 6 años hablando de lo mismo, y además, como siempre lo pongo en primera dimensión de mis palabras, pues ya todo el mundo se ha creído que tenemos un problema de movilidad, que afortunadamente se ha reducido de una forma importante ahora que se ha abierto un trozo de la hiperronda, pero el problema de movilidad sigue siendo lo mismo. Tenemos que hacer, cuando hablamos de sostenibilidad, que la gente vaya al parque en transporte público, y la gente tiene muchas dificultades para ir. En fin, ese es el gran problema del parque, así como infraestructura. Y el segundo gran problema, que también le he comentado, la innovación no es un valor ya en el parque tecnológico. Es decir, hablar en el parque de innovación se da por hecho. No ocurre quizá lo mismo en Málaga, pero en el parque de innovación no es un valor, es un instrumento que allí está y se desarrolla. Pero lo que sí necesitamos en el parque es empresas más grandes y empresas más internacionales. Y eso son asignaturas, vamos, yo diría que son más importantes, no porque los trabajadores sufran más o menos en ese sentido, pero son más importantes para el futuro del parque. Tenemos que conseguir hacer empresas, en eso llevo trabajando un par de años, en que nuestras empresas puedan crecer, las empresas estas buenas que decía puedan ser capaces de ser empresas que en vez de facturar 20 o 30 millones o 40 o 50 puedan facturar 400, 500 o 600. Este es un gran reto importante porque aumentará el PIB de Málaga y aumentará el PIB de Andalucía, de España y de todo. Y luego, que en estos momentos no se puede ser una empresa innovadora si no se es una empresa internacional. Y eso no ocurre. Es decir, eso es verdad que cada vez hay más empresas que actúan en mercados internacionales, eso es verdad, pero no me parece suficiente. Es decir, luego los retos son, por simplificar, la movilidad, el tamaño de nuestras empresas en el parque,
y la internacionalización de las empresas. Si no me equivoco, tengo un dato de que solo el 10% de las empresas que están situadas en el parque tienen una financiación o parte de su financiación viene de capital extranjero. Eso por un lado. Don Francisco Barrio Nuevo, de Novasoft, le pregunta, quiere saber el por qué precisamente, y a colación de lo que acaba de decir, no se consigue en los parques andaluces el resurgir de grandes empresas que superen cifras de facturación de más de 100 millones. ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún porqué? Hay muchas razones. Es decir, la razón más importante que a mí me parece es que cuando una empresa, y aquí tenemos, bueno, los empresarios de éxito, he dicho, y hay más, todas las empresas buenas del parque son grandes empresarios de éxito. Paco Barrio Nuevo es un ejemplo de esos empresarios de éxito. Cuando ellos quieren crecer, los procesos de crecimiento son distintos a los procesos de llegar a facturar. Hay que entrar en otros escenarios. Hay que entrar en procesos de compras. Hay que entrar en sacarla al mercado público, sacarlo a la bolsa, a las empresas. Es decir, hay que ser mucho más internacional y, sobre todo, hay que tener mucho dinero, ¿no? Es decir, y ahí el tema de la financiación de estas empresas de tamaño medio para poder crecer, porque si recuerdan lo que ha dicho el Silicon Valley, allí apareció el capital riesgo. El capital riesgo no es que den dinero para todos, pero es seleccionar las mejores empresas y meter, pues a lo mejor 50, una empresa que factura 50 millones, otros 50 millones para que pueda crecer. Si se tiene que organizar su crecimiento solo con los clientes, los nuevos mercados que alcanza, no es posible ese crecimiento. Por lo tanto, yo creo que necesitamos un cambio de mentalidad, ir a mercados mucho más crecientes, a mercados. En Estados Unidos las grandes empresas surgen de un mercado público. Ojo que en Europa esto es pecado mortal, la competencia, no sé, pero allí un mercado era público, era el mercado del Ministerio de Defensa. Y eso, en vez de dar subvenciones, daban contratos, que eso es lo que quieren las empresas, las empresas quieren contratos. Y entonces, en ese contexto, a mí me parece que falta, que yo creo que Juan Tomás está trabajando en ello y con mucho ímpetu, porque además yo he tenido mis discusiones con él, sobre el capital riesgo y que es uno de los grandes defectos del sistema de innovación español, de cuando uno ve una de estas empresas, pues apostar realmente por ello. Y yo sé, y Paco me consta, que además él ha iniciado un proceso muy interesante de crecimiento mediante compra de empresa, que es un proceso además totalmente válido y necesario, pero en todo ese proceso se necesita dinero y es muy difícil de conseguir ese dinero. Si ya es difícil conseguirlo para actividades normales, mucho más para actividades innovadoras, lo del riesgo, etcétera, que he comentado antes. Don Francisco de la Torre, pregunta si estamos aprovechando bien los fondos europeos para investigación e innovación en España y, sobre todo, en Andalucía. También pregunta si, a la vista del papel de la Universidad de Stanford en Silicon Valley, ¿qué podemos hacer para avanzar con rapidez en la excelencia de nuestra enseñanza universitaria? Hombre, yo de los fondos europeos tenemos el problema de la burocracia, que es un problema tremendo, y que significa que cuesta enlazar para conseguir los fondos y llegar a tenerlos. Pero en Málaga no nos podemos quejar. La mitad del fondo tecnológico va a venir a Málaga. Es verdad que casi todo es para DIF, es verdad, pero, por decirlo de alguna forma, en el parque casi el 10% de todo el dinero del Ministerio lo hemos tenido aquí en el parque. Es decir, sabemos, aquí hay una cierta capacidad de competir para conseguir dinero y financiación. Yo creo que en esto no ha ido mal con respecto estrictamente a la innovación, pero evidentemente tiene barreras, tiene muchas barreras, y yo creo que nosotros somos de los que menos podemos protestar, por decirlo de alguna forma con palabras cariñosas, sobre ese tema. Ahora, evidentemente que hay incluso dificultades para gestionar los fondos europeos, eso el propio Ministerio lo conoce mejor que nadie, ¿no? Es decir, no es fácil gastarse el dinero, sobre todo el fondo tecnológico que tenemos asignado a Andalucía, que en el CDTI creo que está alrededor de 2.000 millones. Ahí tenemos al director de Corporación Tecnológica que está muy pendiente de todos estos temas, pero vamos, que en este sentido yo creo que todo lo que sea trabajar en esa dirección es buena porque es financiación para el propio entorno. Las universidades, la Universidad de Stanford es una universidad muy especial, porque desde que su creación en el año 1890 y tantos,
ha sido una universidad dedicada al desarrollo económico. Allí las universidades americanas, cuando se crean en el siglo XIX, se hacen pensando en que su principal objetivo no es la creación de conocimiento, sino es el trabajo con las empresas para aumentar el nivel económico. Y yo creo que esa universidad es un elemento de referencia. A mí lo que me parece es que la endogamia de las universidades, y entender esa palabra en el sentido más cariñoso, no quiero yo hacer un análisis de valor, pero digamos, el que una universidad se mire mucho para adentro va en contra del mundo global también. Aquí lo que tendríamos que tener, y esto yo lo veo de una forma general, igual que las empresas tienen que ser globales, las universidades tienen que ser globales. Igual que las empresas tienen que colaborar, o para ser globales, una de las formas sencillas, cooperar con las empresas que están en otro lugar del mundo, y es la forma más sencilla de poder hacer negocios, hacer procesos de innovación, etcétera, las universidades deberían cooperar de una forma mucho más activa que lo que se hace en estos momentos, que se hacen muchas cooperaciones internacionales, digamos, en estas relaciones de acuerdos de colaboración, pero deberían integrarse, deberían intercambiarse los órganos de los consejos sociales, es decir, los órganos de gobierno. El presidente del Consejo Social de Málaga debería de estar, ojalá pudiera, colaborando durante un cierto tiempo en el Consejo Social equivalente en la gobernanza de la Universidad de Stanford. Esas son las cosas que de alguna forma implican la participación de las universidades en el gobierno global, en el mundo global que tenemos. Esto es lo que están intentando los campus de excelencia, pero, por decirlo de alguna forma, estamos empezando. El recorrido que nos queda es infinito, ¿no? Es decir, el Andalucía Tech, que yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas, y digo bonitas en un sentido muy positivo, ¿no? Los parques de Sevilla y Málaga no tenemos ningún tema pendiente de cooperación, nos reunimos en RETA, nos reunimos en APTE, nos vemos, nos intercambiamos, somos amigos, ahí no tenemos elementos. Pero lo que sí es verdad que la Universidad de Málaga y Sevilla con los parques, si a los parques nos dejan actuar y con ellos nos dejan capacidad de gestionar también Andalucía Tech, yo creo que tenemos muchas posibilidades. Pero fijaros que una cosa que de alguna forma se empezó a principios del siglo en el Silicon Valley, por decirlo alguna cosa, con la Universidad de Stanford, aquí ha pasado 100 años y estamos empezando ahora, pero el camino es bueno. A lo mejor es una cuestión de tiempos, me explico, los tiempos de la universidad no son los mismos que los tiempos de los parques tecnológicos, los mismos que los de las empresas, la burocracia, no sé. Pero eso que dices, que es verdad, ya no se puede mantener. Es decir, el mundo ha cambiado. El mundo que tenemos no tiene nada que ver con el mundo de hace 10 años o el de hace 50 años. Y ya no vale decir que la universidad es una universidad de muchos siglos, que tiene una... Todo el mundo tiene que cambiar. El cambio es fundamental porque el mundo ha cambiado. Mira, nosotros cuando empezamos a hacer el parque, nuestro objetivo fundamental era atraer empresas de electrónica. Así vino Hughes, empresas de electrónica, porque era la única capacidad que teníamos desde el sur de Europa de atraer algo de valor. Pero a lo largo de los años, nosotros ahora competimos con centros de investigación que en aquella época era impensable. Y no es porque nosotros lo hayamos hecho mejor, sino porque en el cambio del mundo aparecen nuevas oportunidades que si uno está en una situación las puede atraer. En ese sentido, yo creo que, y en este sentido, no solo las empresas son las que tienen que cambiar, que son las que tienen más fácil el cambio, porque si no cambian desaparecen. El sector público, todo el sector público, las universidades, tienen que ser capaces de sacar la cabeza, ver el mundo y trabajar en ese mundo. Y aquellas que lo hagan, esto es una especie de sentencia, ¿no? Seguro que les va mejor que a las que no lo hagan. Precisamente, don Javier de las Nieves, de IFAPA, señala, dice que se habla de parques tecnológicos agroalimentarios, etcétera. ¿Piensa que los parques deben de tener una línea definida o deben acoger diversidad de empresas y de temáticas? Y pone un ejemplo que acaba usted de poner hace nada, escasos segundos. ¿Debe el PTA impulsar la instalación de empresas agroalimentarias o focalizarse en las tecnológicas? Pero es que, vamos, esto es un secreto, ¿eh? Uno de mis mayores fracasos, el alcalde yo creo que no estaba en aquel momento en el Consejo de Administración, ¿no? Gabriel, que está por ahí, que es eterno, como yo, sí. Uno de mis mayores fracasos fue cuando al principio del parque teníamos una fábrica de chocolate
y le dijimos que no. Yo sufrí con aquello de una forma impresionante. Era la mejor fábrica de chocolate del mundo, por decirlo así. ¿Por qué se dijo que no? Porque el producto era un producto poco tecnológico. Entonces, esa tradición de que los chips es lo tecnológico, que muchas veces lo de los chips, bueno, está como está, pero esa idea de que lo tecnológico, lo valioso, es los chips y los sectores tradicionales, como son tradicionales, es lo malo, es uno de los grandes problemas de la innovación. La innovación está en todos los sectores, no es un problema del producto. Entonces, el sector agroalimentario, a mí me parece que es de los sectores de que mayor transformación puede tener en los próximos, en el siglo XXI. Todo el tema alrededor del bio, de la vida, de los genomas, eso es un elemento transformador de todo y va a sectores muy tradicionales. Entonces, en ese sentido hay que tener claro ese tema. Y después, por otro lado, y quiero aprovechar que está aquí el presidente del IFAPA, porque hay un gran proyecto que estamos desarrollando en Andalucía, y digo en Andalucía porque la parte sur nuestra del parque la vamos a desarrollar con el IFAPA para hacer una sección orientada fundamentalmente a sus investigadores y al sector agroalimentario, pero eso se está desarrollando también en Almería y se está desarrollando también en Jaén. Es decir, el IFAPA, para los que no conozcáis lo que es esto, es el único gran centro de investigación que tiene Andalucía, que empezó en la época en la que Andalucía se creía, en la época inicial de la autonomía, que se creía que de alguna forma el problema de Andalucía era la reforma agraria, pero se creó el gran centro de investigación y es uno de los mayores activos de Andalucía. Para nosotros, para el PTA, para RETA, para los parques andaluces, incorporar el valor de los 300 o 400 investigadores del IFAPA para que trabajen con las empresas es nuestra gran ilusión. Doña Lucía Núñez, de EBC and Partners, pregunta cuál es la participación del PTA en proyectos europeos de I+D+I financiados directamente de Bruselas. Bueno, el PTA en dos vertientes, lo que hacemos nosotros y lo que hacen las empresas. Yo diría que no es una alta participación, aunque es importante, pero no es una alta participación. La participación en los programas del programa Marco de I+D no es muy alta. Nosotros sí estamos en un proyecto, yo creo que espectacular. Es un proyecto en el que estamos trabajando con 10 entidades, instituciones de Portugal, de Francia, de Italia y de Grecia, en la que estamos intentando impulsar, transmitir las buenas prácticas del PTA como un elemento de desarrollo para esas regiones. Estamos con el sur de Portugal, el sur de Francia, por el centro de Italia y en el sur de Grecia. Una cuestión, ¿qué implantación tiene la sociedad el parque tecnológico? No hablo ya a nivel de los trabajadores, ¿qué nivel de implantación? Y lo digo por lo siguiente, verá, hay una actividad indudablemente fuerte, importante, con un peso específico dentro de lo que es la innovación, la economía, etcétera, pero no sé hasta qué punto se conoce en la sociedad lo que realmente se hace, se gesta y por lo que se trabaja en un parque tecnológico. Y de hecho, a lo mejor cuando se abordan entrevistas con empresas que están en ese parque, sorprende muchísimo hasta qué nivel se mueven. Esa implantación, ¿cómo calificaría usted que socialmente es? ¿Cuál sería? Yo tengo una opinión que no sé si corresponde a la realidad o no, al menos es mi percepción. Yo creo que hay una cierta sensación de que el parque es desconocido, hay una cierta sensación en ese tema, pero sin embargo, a mí no me lo parece, a mí no me lo parece. Uno lo puede ver, eso se ve en función de las relaciones que las personas tienen entre sí. Yo recuerdo que en Málaga hoy hacía antes, yo ahora no la veo, una encuesta sobre cuál era la institución más valorada de Málaga, hacía unos números en los que se sumaban los apoyos y los que estaban en contra, me parece. Y ahí el parque salía siempre espectacular, si no a la primera, a la segunda, cosas así, ¿no? Es decir, la policía, que siempre tiene mucho apoyo, la universidad y el parque, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. Yo creo que la implicación en la economía de malagueña es alta, porque siempre se puede criticar, que muchos trabajadores lo hacen, sobre el nivel de los salarios del parque, que son bajos y son altos. Yo creo que son bastante más altos
de media, hay que ver las medias, claro, si uno coge a un becario que se le paga 400 euros y compara ese tema, pues no está. Pero la media de los trabajadores del parque ganan bastante más dinero que la media de los trabajadores de Málaga. Esto es un dato y en ese sentido yo creo que la implicación en la ciudad, en la cultura de la ciudad, los taxistas, que son unos elementos que oyen mucha gente, creo que es muy positiva, y que es posible que la gente, muchos malagueños, no hayan ido nunca al PTA, es muy posible. Pero a mí me parece que hay una percepción muy positiva del parque entre la ciudadanía en general. Bueno, ir al parque no es fácil, a tener un poquito de ciertas críticas. Por ejemplo, doña Rosa Martín, de la Unión Provincial de Comisiones Obreras, señala, para ella, a su criterio, es necesario constituir una mesa de movilidad en la que asistan y se comprometan en la resolución de los problemas las entidades implicadas. Al igual, dice que un plan de movilidad donde se dote de un presupuesto y de un reparto de responsabilidades para llevar a cabo el cambio de actitud ante el transporte del privado al público y conseguir un parque más sostenible. Por otro lado, y he leído en algunos periódicos, faltan plazas de aparcamiento también. No sé, ¿cómo vamos a resolver o cómo se puede resolver a su criterio la cuestión de la movilidad, que es algo que preocupa? Bueno, aquí como todo hay interpretaciones diversas, ¿no? Y en unas estoy de acuerdo con la opinión de los trabajadores y en otras no, con algunos trabajadores. Me voy a explicar. El ayuntamiento hace poco aprobó una moción por unanimidad para estudiar la movilidad del parque. Como el alcalde es vicepresidente del parque, pues me hizo llegar, como alcalde y como vicepresidente, a animarme a que moviéramos este tema. También el concejal de Izquierda Unida mandó una carta al presidente del parque, que es el consejero de Innovación, para tal, etc. Nosotros hemos creado una mesa de movilidad, la tenemos en Internet, cualquier persona que vaya a la página web y pinche mesa de movilidad, ahí tiene toda la información que hay. Los transportes, los aparcamientos. En el parque es duro decir que faltan aparcamientos cuando tenemos 1000 plazas vacías. El parque es el lugar de Málaga con 10.000 aparcamientos. No hay ningún lugar en Málaga que tenga aparcamientos ni parecidos. Es decir, y sin embargo, esto es una realidad también, Uno pregunta a cualquier trabajador del parque y dice que no hay aparcamientos. Claro, no hay aparcamientos justo debajo de donde él trabaja, seguro que no. Y tiene que ir temprano para conseguirlo. Es decir, lo que pasa además, lo que sí es verdad, que el parque de los 50.000 trabajadores no se podrá ir todo el mundo en coche. Y eso lo digo ya a los 20 años. No se podrá ir. Ahora se puede ir. Cuando tengamos 50.000 trabajadores no se podrá ir en coche. Y no se podrá ir en coche porque no vamos a construir 50.000 aparcamientos. No los vamos a hacer. Es una bestialidad. Entonces, hay que trabajar en el transporte público. ¿Qué es lo que pasa? Yo vivo en El Palo, yo vivo en estos momentos en El Palo, ¿no? Antes, cuando no teníamos la hiperronda, yo tardaba todos los días al parque entre 40 y 60 minutos. Cuando se empiezan a aproximar estas cifras de tanto tiempo para ir al parque, el transporte público, aunque no sea muy bueno, empieza a ser competitivo, Y entonces se puede animar uno a ir en autobús. Yo ahora tardo 20 minutos con la nueva carretera, claro. Si quiero un autobús, tardo más de una hora. Pues es muy difícil que la gente no utilice el transporte público, en vez del coche. Y esto le hemos dado tantas vueltas a la movilidad que yo he puesto 3 recomendaciones. Un acceso directo a la hiperronda porque Campanillas es un tapón. Todas las 7 salidas que tiene el parque desembocan en Campanillas, pues un tapón. Entonces, un acceso directo a la hiperronda para cuando se pueda. Ahora no es momento de gastar dinero. Y luego, lo mejor sería el cercanías, porque el cercanías nos pone desde la estación el parque en 8 minutos o 10 minutos. Eso es lo mejor. Pero hay que ir a la estación. Hasta que no esté la red de metro, tenemos muchos problemas. Es decir, y lo más importante es que lo que dicen los trabajadores luego no lo usan. Nosotros hemos hecho encuestas en decir que utilizaran el autobús. Nosotros nos hemos gastado el dinero en poner un autobús directo al parque y que con el 60% de usuarios se financiaba y no hemos conseguido el 60% de los usuarios. Es decir, que el cambio cultural es fundamental y la gente en ese proceso, en esa mesa de movilidad, que tenemos una reunión muy próximamente, pues otra reunión, seguiremos cambiando en este tema. Los problemas están muy claros. Hemos hecho todos los informes. En la página web están todos los informes, todos los planes. Pero claro, más papeles no.
lo que tenemos que intentar es un cambio de cultura y después seguir insistiendo para que las administraciones pues, puedan programar, aunque sea a largo plazo, pues las infraestructuras que necesitamos. De verdad que si ahora mismo tuviéramos demanda para hacer el parque de 50.000 personas, lo podríamos poner en funcionamiento en 3 años. Tenemos los terrenos comprados, tenemos todo, pero claro, el acceso hay que resolverlo. Me pregunto si teme que con la proximidad de las elecciones municipales se utilice el parque tecnológico para otros menesteres más allá de los que son para los que está concebido. Pues mira, yo, como se dice en este caso, me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Si de algo yo estoy orgulloso, es decir, este parque, ¿por qué se ha hecho? ¿Por qué ha sido un éxito, no? Muchos dicen, es que tú lo has hecho. Que no hay que confundirse. Este parque se ha sido un éxito por el gran apoyo que han tenido todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos. Yo, que soy muy viejo en el parque, he visto pasar al PSOE, al PP, a Izquierda Unida, todos, y todos han demostrado un cariño, en una gallardía. Quizás sea el único proyecto de Málaga, no sé si hay alguno más, no me atrevo a decir, donde el compromiso, la colaboración y el entusiasmo de las administraciones públicas ha estado con todos ellos al 100%. Y el éxito del parque, y esto es aviso a navegantes de otros parques, no de aquí, el gran éxito de este parque es el compromiso político de todos los partidos y de todas las administraciones, que, por cierto, nosotros estamos en estos momentos intentando en la Ley de Economía Sostenible, en la Ley de la Ciencia, meter unas enmiendas de los parques, y nos lo están apoyando todos los partidos políticos, el PSOE, el PP, los nacionalistas, todos los partidos políticos. Y eso significa que en toda España todos los partidos políticos están haciendo parques. Y el gran valor del parque es que vean los empresarios, y eso que tiene que ver, que vean los empresarios el apoyo de las administraciones públicas al unísono. Y eso en este parque, vamos, ha sido en los 20 años una verdadera realidad. Y evidentemente que estoy convencido que tanto Paco como María, ahora que están en esta confrontación electoral, vamos, son mis mejores aliados ahora y en el futuro. ¿Y qué tal las rivalidades Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga? Veo a don Isaías. Bueno, ahí está don Isaías. Vamos a ver, he contado el principio, ¿no? El principio, y la verdad que viendo la Expo era para acojonarse, ¿no? Por decirlo así. Cualquiera que fuera a ver la Expo, aquello era espectacular, ¿no? Y yo siempre he tenido, siempre, excelentes relaciones con todos los presidentes de Cartuja, con todos. Con Isaías era mejor, por decirlo así. Es decir, nosotros no competimos. Otra cosa, nosotros no competimos. Nosotros lo que hacemos es cooperar, en un proyecto muy complejo. Y yo, siempre que Isaías me pide que haga cualquier cosa por él, lo hago, y viceversa. Es decir, en este sentido, hombre, yo entiendo luego los escenarios, las ciudades, las cosas. Ahora tenemos 11 parques en Andalucía, 11, y ojalá tuviéramos 50. Es decir, y nosotros, y Cartuja, que está aquí también, hacemos elementos de cooperación con todos los parques, porque no son competencia directa, sino son elementos. Eso hay que verlo siempre en este sentido, y en este sentido a todos nos ha ido mejor. En las redes, y yo de esto he intentado explicaros que me siento muy orgulloso de las redes, ¿no? Pero yo aprendí hace muchos años algo que no es lógico en la naturaleza humana. La naturaleza humana somos egoístas, somos todos personas únicas, gente única, porque somos únicos, claro. Pero en las redes yo he aprendido, y a mí me ha ido muy bien, que el que más da, más recibe. Es decir, entonces ser generoso con los parques es un elemento fundamental. Y eso me ha ido muy bien a lo largo de la vida. Por eso digo que la innovación no es un proceso de competencia, que no la hay, es un proceso de trabajo en común, de cooperación, de complementariedad y de sumar. Yo sumo mucho más sumando Cartuja
y Cartuja es mucho más sumando el PTA. Y además no nos cuesta, es gratis. Quiero decir, no tenemos que hacer ningún esfuerzo en ese tema. Pues precisamente el señor Pérez, don Isaías Pérez, preguntaba qué papel deberían de jugar los parques de Sevilla y de Málaga dentro de Andalucía Tech. Hombre, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Tenemos poco porcentaje, porque la mayoría de la fundación es de la universidad, pero nosotros tenemos que ser los que demos ese salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista empresarial al desarrollo de las universidades. Y es muy fácil, porque sumando los dos tenemos 1000 empresas, tenemos las 1000 empresas y tenemos las relaciones, los elementos para hacer que nuestras universidades, Málaga, Sevilla, Málaga, sean universidades emprendedoras de verdad. Y es un lujo para estas universidades, y digo un lujo, lo digo de verdad desde cómo veo yo el escenario español, no el escenario andaluz. Es un lujo tener los dos parques, dos de los 4 o 5 parques más interesantes de toda España. Eso no hay ninguna universidad española, ninguna, que tenga la potencia que tiene Andalucía Tech con el parque de Cartuja y con el PTA. Nos quedan, 5 minutitos, tenemos muchísimas preguntas. Yo sentiría, voy a intentar hacerlas todas, porque la verdad es que tengo todavía bastantes encima de la mesa, pero bueno, vamos a intentar que así sea, vamos a intentar hacerlo de una manera brevita. Don Andrés Peña, de Calpe Institute of Technology. ¿Hay cifras del impacto del PTA en la creación de patentes tecnológicas a nivel de Andalucía y estatal? ¿Hay proyectos para facilitar la movilidad interna en el PTA? Bueno, esto ya lo hemos hablado. Por otra parte, Manuel Chaguceda, de Columbus, dice que están surgiendo espacios orientados a cooperación e interacción empresarial, como por ejemplo los casos de Madrid y Eutoquia de Bilbao. ¿Y qué acciones desarrolla el PTA para dinamizar las relaciones entre empresas? En patentes tenemos los datos, los estamos intentando contar a nivel de APTE, porque uno de los indicadores que el Ministerio está muy interesado en conocer es las patentes de los parques. No son muchas, porque en España, yo no sé, y por suerte, por desgracia, no lo sé, no le pongo... Es muy malo para los indicadores globales, que ahí, cuando bajamos mucho en innovación, nos cuentan las patentes y bajamos mucho, cosa que bueno, pero no tengo yo claro que muchas veces no patentar algunas cosas no está bien. Pero son pocas, son pocas, se está creciendo bastante, están creciendo, es verdad que en los últimos 5 años han subido bastante, pero yo creo que nosotros en el parque a lo mejor tenemos 40 o 50 patentes, por decirlo así, las que hacemos. Y después, con las empresas, el parque no es un espacio, decía que es un equipo de gestión. En este parque y en todos, es decir, esto no es un tema de este parque. Lo que intentamos es, a las 500 empresas, a las 200 empresas que cada uno tenga, es intentar darle un poco de cariño, el cariño y darle oportunidades para la cooperación empresarial. Esto lo está haciendo mucho la APTE, lo está haciendo RETA, en el sentido de facilitar la cooperación empresarial, no solo entre empresas de los parques, sino entre empresas de distintos parques. Y también estamos en los temas de internacionalización, pero es verdad que quizá el mayor valor que ve una empresa que está en un parque de los servicios son las ayudas a la financiación en innovación. Ahí hemos triunfado, en general, gracias al dinero del Ministerio. Si no hubiera habido dinero, no hubiéramos triunfado, ¿no? Pero ahí ese tema ha funcionado muy bien, ha vertebrado a las empresas, se han animado a hacer proyectos. Yo creo que el elemento de cooperación en las empresas siempre está en función a servicios que las empresas demandan, y yo creo que la financiación de la innovación es un servicio importante. Don Celestino Rivas, del Parque Tecnoalimentario de Vélez, dice que si conoce este parque tecnoalimentario situado en Vélez, y pregunta cómo podrían colaborar PTA y parque para fomentar la transformación del sector. ¿Cuál es su opinión? Si se debería de abrir el tecnoalimentario a todos los sectores. Bueno, lo de los sectores, yo es que en eso no tengo opinión. Tan bueno es tener un parque monotemático como un parque multitemático. Yo creo que lo importante es la innovación, la capacidad de innovación. Y uno no define un sector, uno hace lo que puede. Es decir, a mí me gustaría tener un parque de nanotecnología, por decirlo así, que la nanotecnología
todo lo que se puede hacer, en España la meto a lo mejor en un edificio. Es decir, que no es lo que uno quiere, es lo que uno puede. Entonces, yo creo que siempre un valor es el entorno. El tema agroalimentario, yo sigo pensando que es un elemento estratégico y fundamental. Y entonces el parque alimentario de Vélez, tecnoalimentario de Vélez, debe jugar ese papel. ¿Abierto a otros sectores? Evidentemente, es decir, hay sectores horizontales. En los parques, en todos los parques de España, el sector dominante es el de la tecnología de la información, porque es un sector horizontal y, por lo tanto, en cualquier parque tiene que haber tecnología de la información. Y así más, con lo cual uno, cuando compone el escenario, le sale un parque diverso. Quizá los parques más aglutinadores de este tema han sido los parques que se han querido dedicar a temas, por ejemplo, la biotecnología. Hay parques muy enfocados a temas biotecnológicos, pero yo creo que del mestizaje, de la cooperación entre distintas culturas, distintas tecnologías, también ahí surge mucho valor. Por lo tanto, hacerlo. El Parque de Vélez, estuve muchos años ayudando al alcalde, a Subirón, cuando estaba allí, a desarrollar el proyecto, y yo sé que el proyecto ya es una verdadera realidad. Sé que los momentos de iniciar el desarrollo, yo os he contado los míos, son iguales en todas las partes y son muy duros, muy duros. Hay que aguantar un parque, hay que darle aire. La prensa en esto muchas veces no ayuda, porque claro, el Parque de Vélez no vende ninguna parcela. Esto me voy a oír otro día. No es eso, si no es eso. Hay que hacer edificios, hay que esperar empresas, pero yo entiendo que la dinámica es la dinámica, pero vamos, yo estoy convencido que el papel del Parque de Vélez es muy importante en toda la zona de la Sarquía. La Sarquía es de los lugares más importantes de Málaga y ese papel de liderazgo de la innovación lo tiene que jugar ese parque allí. Evidentemente, con nuestra cooperación, si se nos pide, estaremos encantados, y sobre todo a través de RETA, que es la aglutinadora de estos elementos, para buscar elementos de cooperación y de valor. Pues precisamente desde la tribuna de Marbella, don Aurelio, no voy a decir el apellido porque no lo entiendo, entonces, pregunta, ¿cuándo cree posible la extensión del Parque Tecnológico de Málaga a Marbella? Bueno, estamos en ello porque en el último consejo me han puesto deberes y ya estamos en ello. Es decir, yo creo que para el próximo consejo que tenemos en marzo tendré un papel, intento decir en qué modelo nos vamos a desarrollar, cómo se va, y estamos en ello. Yo creo que es un gran proyecto, y la idea política, porque esto no es una idea política, de que el PTA sea un poco se vea el Parque Marbella como una ampliación del parque, a mí me parece extraordinaria. Es mucho más trabajo para nosotros, pero también es verdad que podemos poner sobre la mesa elementos de valor, de experiencia, que hagan mucho más sencillo su propio desarrollo. Yo creo que, aunque va a tardar mucho, va a ir mucho más rápido de lo que en principio pareciera. Don Juan Francisco Melgar, de la Federación de Discapacitados Físicos, ¿qué compromiso tiene el PTA y sus empresas con la responsabilidad social corporativa? Bueno, pues ahí hemos empezado a hacer muchas cosas. Ahí nuestro antiguo presidente, José Luis Marcos, estaba empeñado en ese tema y, de hecho, hay un plan dentro del parque de empresas responsables, hay un proceso abierto donde las empresas se suman a una especie de clúster de empresas de responsabilidad social y, desde luego, es un elemento más a considerar dentro de los elementos de visibilidad de un parque, a trabajar con el conjunto de las empresas. Evidentemente estamos totalmente comprometidos con ese proceso, porque es un elemento de valor muy importante que se suma al propio valor innovador que tiene el propio parque y sus empresas. Dos cuestiones más. ¿Cómo está encarando la crisis económica el Parque Tecnológico? Y, por otra parte, don José Antonio Tortosa, de ARI Business Solutions, ¿cómo luchar contra el miedo al fracaso que en muchas ocasiones impide a los emprendedores serlo realmente? Se pregunta si es algo cultural, generacional. Bueno, la crisis en el parque está afectando, mis palabras parecen muy optimistas, no sé, pero está afectando. El parque no está creciendo como crecía. Hace 4 años, el parque cada 4 años era el doble. Ahora, en estos últimos 3 años, el parque es un poquito más, ¿no? Claro, esto todo es relativo. Cuando uno ve el 30% para en Málaga y el parque mantiene el empleo, bueno, pero en esencia yo quiero decir que las empresas del parque están sufriendo casi todas la crisis, aunque hay empresas que están creciendo.
el mayor problema que tienen nuestras empresas se llama financiación. En estos momentos, la inversión inmobiliaria, por decirlo de alguna forma, del parque está parada, porque cuesta mucho, excepto por el sector público, que yo creo que estamos respondiendo muy bien a esa necesidad que el sector privado ahora no puede, el sector público, de hacer infraestructuras. El Ayuntamiento está haciendo un edificio en la ampliación, estamos haciendo ampliación, nosotros vamos a hacer un par de edificios. En ese proceso estamos intentando mantener el sector de la construcción en actividad. Pero de las empresas es muy difícil en este momento invertir, muy difícil, ¿no? A pesar, la única posibilidad que hay, y aquí os lo digo a todos, es este señor. Bueno, este señor, no digo, son los proyectos del Ministerio que permiten, y van a abrir la convocatoria, creo que ahora en marzo, para este año, infraestructuras dentro del parque. Y es la mejor financiación que se obtiene, porque es una financiación muy ligera, sin interés, a largo plazo, en fin, un poquito de interés en algún caso, pero quiero decir, es una financiación que lo importante es que dan el dinero, es decir, que el dinero antes de fin de año pagan, y eso pero es la única posibilidad que hay, no hay otra, me parece a mí, para en estos momentos construir este tema. Pero también es verdad que yo estoy viendo en esta crisis el nivel de innovación es incluso un poco mayor, es decir, se crean más empresas que antes. También es verdad que se nos mueren más, pero el nivel de innovación visto en la creación de empresas es creciente. Quizás sea esto de que ahora hay que innovar sí o sí, ¿no? Con respecto al miedo al fracaso, el miedo al fracaso lo tenemos todos, ¿eh? Yo he alabado el fracaso, pero el fracaso no nos gusta a nadie, es decir, y entonces ese miedo al fracaso simplemente hay que superarlo. Esto se supera, yo no lo sé explicar, de verdad que no lo sé explicar. Yo sé que en el parque la gente se atreve a hacer cosas que no las hace en Calle Larios, por decirlo de alguna forma. Se atreve, ¿eh? Ese atrevimiento es el mayor valor de la innovación, atreverse. Y es verdad que en el parque las empresas que se mueren, normalmente se nos mueren, habéis visto antes, os he contado de todas, las grandes y las pequeñas, pero las empresas que se mueren lo intentan, lo vuelven a reintentar, los emprendedores, y aprenden, y en ese proceso está el valor. Ahora, el fracaso es muy duro, a nadie nos gusta fracasar. Yo, por ejemplo, fracaso mucho. La mayoría de las cosas que hago me salen mal. Lo digo porque la verdad, lo que pasa que cuando las cosas buenas salen, pues florecen más, pero nunca es por casualidad. Hay que fracasar mucho, hay que intentarlo muchas veces para tener éxito. Esto ocurre en las empresas, pero la vida es lo mismo, ¿eh? Y en ese sentido, yo creo que el cambio cultural que yo creo que genera el parque es que elimina culturalmente una barrera de atrevimiento. Y entonces, luego cuando tú cuando te atreves piensas que te va a ir bien, siempre, pero si no, no te atreves. Pero quizá el parque amortigua un poco el fracaso, ¿eh? Y ese amortiguar el fracaso creo que es uno de los elementos que yo entiendo como cambio cultural hacia la innovación. Pero no hay más remedio. Ahora muchos de los empresarios que estáis aquí, vosotros conocéis mejor que a nadie vuestras cuentas de resultados y os aseguro que la única salida buena es la innovación. Es decir, es pensar frente a la necesidad, virtud. Es decir, hay que pensar, hay que darle vuelta. Y en ese proceso, lo que queremos desde el parque, y así lo estamos haciendo ya, por ejemplo, hemos creado lo que llamamos un clúster local agroalimentario, donde queremos aglutinar, veo a Federico ahí, el rey de campanillas que lo llamo yo, la mayor empresa de campanillas al lado del parque, ¿no? Una de las grandes empresas agroalimentarias de Málaga, en el sentido de incorporarlo, en el sentido de, es un clúster que digo, que no tiene cuotas, que no tiene nombramiento, es un lugar de encuentro para repensar en estos momentos que los empresarios, como a muchos les va mal y están muy fastidiados, tienen la mente más abierta, repensar los procesos de innovación. Para finalizar, don José Miguel Sánchez Lorente, que es director gerente de la Fundación Parque Científico de Salamanca, ya sé que no tiene nada que ver un parque científico con uno tecnológico, el científico está más relacionado con el tema universitario, el tecnológico con otras cuestiones. Bueno, pues resulta que señala que su parque de tecnología o tecnológico de referencia es el de Andalucía. Yo no sé, cuando se reciben tantos halagos, hablaba antes usted de la maldición del líder. Cuando recibe uno tantos halagos, ¿esto cómo lo toma, cómo lo afronta y, sobre todo, cuál es su mirada de futuro, cuál es su deseo? Bueno, primero, que los parques científicos y tecnológicos son lo mismo, ¿eh? Este es mi empeño. Aquí tengo a todos mis presidentes y vicepresidentes, mis compañeros
de APTE, nosotros, los parques científicos, son lo mismo. Son dos formas distintas de enfocar la innovación, pero no son cosas distintas. Cada uno hace lo que puede, lo que le dejan, ¿no? Y en este sentido, el camino de confluencia de los parques científicos y tecnológicos no hay ninguna duda que es exactamente el mismo objetivo. Los halagos, pues los halagos hay que interpretarlos siempre con prudencia. Es decir, nosotros sabemos que tenemos un buen modelo, y ese modelo, en esa confianza lo intentamos, con esa generosidad que hablaba antes, que la gente lo copie. Cuando nosotros empezamos a hacer un parque, nadie, ni los vascos, ni Cartuja, ni nosotros, ni Salamanca, nadie se sabía cómo se hacía un parque científico, un parque tecnológico. No sabíamos. Íbamos de prueba en error. Los vascos acertaron porque estos, los de Bilbao, que son como son, ¿no? Ellos empezaron a lo grande, este señor, hicieron una cosa como había que hacerla. Nadie más. Bueno, ya, pero es otra cosa. Quiero decir, pero que en ese sentido, Paco, es decir, aprendimos en prueba y error, ¿no? Pero ahora no, ahora hacer un parque es muy sencillo. Ahora un parque se hace con un recetario, poniendo las buenas prácticas de Cartuja, de los vascos, de los de Castilla y León. Y eso lo tenemos recogido en libritos, en cosas. Es decir, se sabe hacer un parque. Ahora, es verdad que con la receta luego hay barreras. Hay barreras políticas, barreras sociales, barreras del entorno. Y eso es lo que el gerente, el que tiene la responsabilidad de gestionar un parque, tiene que saber templar las gaitas suficientes para poder desarrollar estos proyectos. Este es el gran elemento. Esto, voy a hacer un poco de propaganda, perdonadme que acabo, ¿no? El otro día los rectores hablaban de la triple hélice. ¿Veis? Además, hablaban como a mí me gusta que hablaron, cada uno hablando de hélices distintas. Si estuviste en la conferencia, el rector de Sevilla hablaba de la hélice, él es ingeniero como yo, hablaba de la hélice de los motores, de las aspas, y Adelaida, que es bióloga, no sé qué, hablaba del DNA, ¿no? Una es una hélice tripala y otra es una enhebrada, ¿no? La triple hélice es lo que, estos somos los parques. Los parques somos los que templamos gaitas, perdón por la expresión, entre los gobiernos, entre las universidades y entre las empresas. Y esa labor esquizofrénica muchas veces, yo diría casi siempre, esquizofrénica porque hay que enhebrar esa hélice de forma que aquello ruede o gire o crezca en ese sentido. Este es el labor más importante de un parque. Y eso, cuando se consigue, y aquí en Málaga lo hemos conseguido, es decir, el apoyo del Gobierno, de la Junta, del Ayuntamiento, del Gobierno central, ha sido único, en una única dirección. La universidad, excepto aquella bronca inicial que he comentado, que nadie se acuerda y que además no tenía relación en aquel momento, pero la universidad hemos estado como aliados muy importantes en el desarrollo del parque. Y luego las empresas, que son la cosa más importante, porque un parque sin empresas, como un jardín sin flores. Es decir, lo que da belleza y lo que da generosidad y lo que da condición de ser un parque son las empresas. Entonces, las empresas estamos a su disposición, quizás lo más fácil de todo. Las empresas es lo más fácil, porque nosotros somos los que tenemos que ayudar a las empresas y no estorbar, a ayudarles a que trabajen en redes y no se enreden demasiado. Pues muchísimas gracias, don Felipe Romera, y la persona encargada de cerrar el acto de hoy es doña Esther Ortiz, que es directora de la Zona 13 de Málaga del Grupo Santander. Adelante. Gracias, Mar. Bueno, en nombre de los patrocinadores, Vodafone, Banco Santander, quiero agradecer al señor Felipe Romera y al señor Juan Tomás Hernani que estén hoy aquí con nosotros. Quiero destacar, en modo superlativo, que el Parque Tecnológico de Andalucía siga siendo el principal foco de creación de empleo de la provincia y hoy en día invertir en creación de empleo pues ya me parece pues un motivo más que justificado para hacerlo. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Vodafone y Banco Santander les desean que tengan un muy buen día. Gracias a todos.